Bien, comenzamos entonces nuestra clase en el día de hoy. Como siempre, nosotros comenzamos nuestra presentación con las imágenes del colegio al cual todos pertenecemos. Después, la próxima diapositiva, vienen los profesores que somos parte de esta clase de ciencias, el mes, el año y el tema que hoy día vamos a abordar como retroalimentación, como repaso, es la materia y sus principales características. ¿Ya? Ya. Próximamente vamos a ver el objetivo. Y el objetivo lo conversé. Aplicación de contenido y retroalimentación de estos como apoyo para la preparación de la evaluación de síntesis. ¿Ya? Entonces ahí, esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a preparar nuestra prueba de síntesis en unidad con la clase anterior. Por eso revisen la imagen, el video, la clase pasada, del jueves pasado y la de hoy. ¿Ya? Bien, avancemos con la próxima imagen. Aquí puede usted, profesor, marcar todo lo. Este es una infografía. A través de estas imágenes vamos a recordar. Nosotros hemos hablado de 3 estados de la materia. Hoy en día hay otro más a nivel que es el plasma, pero el libro de ustedes de ciencia, el contemplado, no lo tiene considerado, solamente tiene considerado estos 3 estados. Por lo tanto, de esto vamos a hablar porque yo sé que en gran parte de sus estudios ustedes estudian de su libro de ciencias. Entonces, la idea es estudiar lo que está aquí y también priorizado. Entonces, acá tenemos los 3 estados, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso que están representados con imágenes que ustedes habitualmente conocen. Para que no se olviden, ahí ustedes pueden recordar. Esto que estoy nombrando es importante. Ya pueden ustedes apuntar en su cuaderno estados de la materia. Y anotan sólido, líquido y gaseoso para que eso nunca más se olvide. ¿Ya? Vamos a ver ahora, ustedes saben que las partículas en el estado sólido siempre hemos dicho que están unidas. ¿Ya? Ahí, y están en movimiento. Todas las partículas siempre están en movimiento y en el estado sólido están vibrando. Vibran en su lugar. ¿Ya? Ojo con eso. En el estado sólido, las partículas ya tienen un movimiento, se desplazan. Producto de eso hace que los líquidos, donde nosotros los vertimos, adoptan la forma del envase que los contiene. ¿Ya? Si es un vaso, yo tengo aquí un vaso de agua y el agua que yo vertí acá tiene la forma del vaso, adopta toda su forma. Acá al lado mío hay un florero y el agua que está ahí en el florero adopta la forma de ese florero. Lo mismo sucede con los jarrones, los envases de bebida, todo lo que sea líquido, como las leches, los envases de cartón. Ahí van adoptando la forma del envase, porque sus partículas ya tienen movimiento, a diferencia del sólido, que son fijas. ¿Ya? Y en el estado gaseoso, que está representada por esa nube, que es el tercer estado, aquí las partículas ya están dispersas y se esparcen hacia todos lados, tomando la forma de todo el espacio. Y aquí un ejemplo que hemos nombrado varias veces tiene que ver, y yo le decía a ustedes en su casa, cuando se perfuman, se ponen un desodorante o aplican desodorante ambiental ahí en su casa para mejorar el ambiente, y ustedes lo aplican en el living y al ratito la fragancia llegó a la cocina o al comedor. Y eso es, ¿por qué? Porque esas partículas ya tienen mayor movimiento y se desplazan hacia todos los lugares, hacia todas partes. ¿Ya? Entonces, aquí hay un cambio también de partículas y también tienen mayor movimiento las de los gases. Vamos a ver entonces. Esto tienen que anotar, muy importante. El cambio de sólido a líquido se llama fusión. ¿Ya? Ese cambio hace que esto que van a ver ustedes, que es el mapa que hemos estado revisando durante las últimas clases, tiene un color naranjo. Y eso indica que es porque aumenta la temperatura. Entonces acá, a medida que aumenta la temperatura de sólido pasa al líquido y de líquido a gaseoso, las partículas empiezan a desplazarse con mayor velocidad. Aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas. Anoten eso.
¿Y cómo lo pueden anotar? Hacen una flechita hacia arriba, aumenta la temperatura, y hacen otra flechita hacia arriba, aumenta el movimiento de las partículas. Y esto también es inverso, sucede exactamente igual. Disminuye la temperatura, disminuye el movimiento de las partículas. ¿Ya? Acá pasa de sólido a líquido, por lo tanto, aumenta el movimiento de las partículas, ya se empiezan a mover, ya no están en su posición, y se llama fusión. De líquido ahora a gaseoso, ahí nosotros lo conocemos por vaporización. Aquí aumentó la temperatura y este líquido ahora tomó otro estado, que es el estado gaseoso. ¿Ya? Bien, el otro, vamos a avanzar. Cuando K pasa de sólido a gaseoso directamente. Y recuerden ese paso, yo le digo siempre, cuando usted abre el refrigerador y sale ese vapor, eso es sublimación. Pasó inmediatamente porque hubo un cambio de temperatura y aumento de temperatura muy brusco, a mucha velocidad. Entonces pasó tan rápido que no pasó por el líquido, sino que pasó del sólido al gaseoso en forma inmediata, y ese proceso se llama sublimación. ¿Ya? Ahora, al pasar a disminuir la temperatura, va a disminuir la velocidad de estas partículas. Entonces, del estado gaseoso al estado líquido, eso se llama condensación. Y esto sucede nosotros en el invierno, cuando está lloviendo afuera y tenemos la estufita prendida dentro de la casa y nosotros abrimos las ventanas y los ventanales están húmedos, ¿cierto? Están húmedos. Entonces, ese cambio de temperatura que hace estar frío afuera. Por ahí alguien tiene el audio. Vaya a volver a desenchufar y a volver a conectar. Creo que es Manuel Fuentes, si no me equivoco. Sí, Manuel, es un problema. Ya, eso, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, cuando hay este paso de gas a líquido, eso se llama condensación. Y eso se debe por estar presente la temperatura y un cambio de temperatura. Y yo les comentaba que en el invierno, en esto de estar lloviendo afuera, bajas temperaturas y dentro de nuestra casa hay una estufita, uno abre los ventanales y como que los ventanales están húmedos. De hecho, a los niños les encanta hacer dibujo. Ya, eso es condensación. ¿Por qué? Porque el calor hace los gases, el gas que se produce dentro de la casa, al tocar los ventanales fríos, baja la temperatura y pasa a un estado líquido. Lo mismo sucede cuando nos duchamos. Pongan ahí ejemplo, condensación, ejemplo, al lado, ducha, para que cuando estudien se acuerden, es cuando me ducho. Eso es. Entonces, uno se está duchando y los azulejos, ahí húmedo, cae el agüita y hay gas. Y a medida que aumentamos la temperatura del agua, ahí del gas, aumenta el gas y después se enfría y nuevamente se transforma en ese estado líquido. ¿Ya? El paso de líquido a sólido es solidificación. Y ahí es porque también disminuye la temperatura. De líquido a sólido, solidificación. Aquí las partículas empiezan a disminuir la velocidad y se quedan ahí en su lugar vibrando. Eso es importante y las partículas nunca dejan de moverse. No están ahí quietas, siempre en movimiento. ¿Ya? Y el paso de gas a sólido ahora, bajando bruscamente la temperatura, también es sublimación, pero tiene un apellido y es regresiva, porque es al revés. ¿Ok? Es regresiva. La sublimación, una es cuando aumenta y la otra es cuando disminuye la temperatura. Esto se pregunta en su prueba. Estúdienlo. Tal como yo lo expliqué, no va a tener una mayor dificultad. A lo mejor va a estar ahí con algún ejemplo. Si Pablito abrió el refrigerador bruscamente para sacar unos cubos de hielo y salió vapor, ¿qué estado es? ¿Qué cambio de estado de la materia es? Eso, así. Si yo se me derritió el helado y lo puse rápidamente dentro del refrigerador y después lo abro y está, ¿en qué estado se encontrará ese helado si bajó la temperatura? Esos tipos de análisis y también de asociación con su vida diaria, con cosas que ustedes practican en su vida. ¿Okay? Ya, avancemos a la otra diapositiva. Pero esto estudienlo, de verdad, todos. Bueno, la materia, dijimos nosotros, la clase anterior, y como venimos repasando, es todo aquello que tiene volumen, ¿cierto? Tiene
un peso, una masa, ahí. Y ocupa un lugar en el espacio. Si ustedes miran a su alrededor donde están sentados, todos ustedes, sus manos, sus pestañas, sus pelos, sus lápiz, cuadernos, mesas, todo en materia. Y algunas, incluso algunas cosas que con nuestra simple vista no podemos ver. Son materia y están ocupando un lugar en el espacio. Bueno, esta materia tiene dos formas de dividirse. Se divide en sustancias puras y se divide en mezcla. ¿Ya? Las sustancias puras tienen una composición definida, eso quiere decir que son claritas, que es una sola sustancia pura. Y la mezcla puede variar, que ya tiene más de dos sustancias. ¿Ya? Acá, en sustancias puras, están formadas por, cuando son elementos, lo dijimos así, están formadas por un solo tipo de átomo. Ya hablamos la clase pasada de un átomo, y anoten también eso ahí, donde están escribiendo, átomo. ¿Qué es el átomo? ¿Ya? Y muchos de ustedes lo definen muy bien cuando dice que es una de las unidades más pequeñas, mínima de expresión de la materia. ¿Ya? Bien. Pero acá estamos hablando ahora de los elementos. Y los elementos es cuando tienen un solo tipo de átomo, como es el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el oro, la plata. ¿Ya? Está el elemento puro, solito. El compuesto, ya lo hemos visto, y siempre es cuando ya mezclamos dos tipos de átomos. Por ejemplo, el agua. Anoten ahí, compuesto, ejemplo, agua, H2O, porque hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La sal, ese que está ahí que dice NaCl, es cloruro de sodio, la sal, es la que nosotros consumimos. Entonces, ahí hay sodio y hay cloro. Hay un átomo de sodio y hay un átomo de cloro. Hay dos átomos distintos. Ese es un compuesto. El dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, el cloruro de hidrógeno también. Ahora también tenemos acá en elemento el oxígeno solito. Por ejemplo, nosotros cuando respiramos, hacemos el ejercicio de la respiración, nosotros inhalamos, entra a nuestros pulmones oxígeno. Solamente oxígeno. O, ahí, ¿cierto? El símbolo, que ya lo vimos, químico del oxígeno es la letra O, ahí. Pero cuando nosotros exhalamos, este oxígeno entró a nuestro cuerpo y después tenemos que eliminar aquel que ya se ocupó, nuestras células del cuerpo ya lo ocuparon, lo que eliminamos es dióxido de carbono, CO2, ¿verdad? Ese que eliminamos, que exhalamos, es un compuesto, CO2. ¿Ya? Y el que inhalamos, elemento, y eliminamos, compuesto. Eso. Entonces, cuando ustedes en una prueba se pregunten, que esto es importante, ahí ustedes ya saben, como lo hemos repasado, con átomos solitos, y también hemos ido mezclando para aprendernos algunos compuestos, que son los que ustedes más conocen. Ahí ustedes, en algún ejemplo, puedan ustedes verificar, a lo mejor con el agua, el oxígeno, si es un elemento, si es un compuesto. ¿Ya? También la materia se divide en mezclas. Y aquí puede variar. Tenemos las mezclas homogéneas y las heterogéneas. En la homogénea significa que es una sola sustancia, ¿ya? Que no la conforma solamente un tipo de componente. No tiene solo un componente, puede tener 2, 3, 4, 5. Pero cuando yo logro visualizarlo, veo solamente un componente, una sustancia. Por ejemplo, café con leche, agua y azúcar. Yo me preparo un café con leche en una mezcla homogénea, yo mezclo el café con la leche, con el azúcar y el agua, puede ser, ¿cierto? Yo lo revuelvo, pero cuando yo veo esa taza de café con leche, yo no digo, ah, mira, ahí está el azúcar, ahí yo veo la leche, ahí yo veo el café. No, yo veo solo una cosa, café con leche, y sin diferenciar los componentes. Solamente veo un componente, una sustancia. En el caso de acá de las heterogéneas, aquí sí es distinto, porque aquí también utilizo
otros componentes, pero así yo puedo distinguirlos. Y ahí muy bien una ensalada, por ejemplo, en la vida cotidiana. Ahí preparamos una ensalada César, qué sé yo, una ensalada a la chilena, tomate, cebolla, aquí está el tomate, aquí está la cebolla, aquí está el cilantro, ¿verdad? O la lechuguita. Podemos identificar los componentes que conforman esa ensalada. Y eso es heterogénea, ¿ok? Y la homogénea no los puedo identificar, pero sí sé que tiene otros tipos de componentes. Avancemos. Ahora la otra diapositiva. Acá, ahí viendo todas las imágenes. Aquí nosotros lo que estamos viendo en estas imágenes, en todas ahí, profesor, marcala, creo que son 4. Nosotros aquí podemos ver, acá en estas 5 imágenes, podemos ver el tipo de mezcla cuando es una mezcla homogénea. Aquí hay varios componentes que conforman ese café, está el grano, el agua, el azúcar. Y el azúcar ya tiene, ya no está formada por un solo tipo de átomo, sino que ya en sí ya es un compuesto. ¿Eh? El azúcar, la sucralosa. Y acá lo que yo veo es solamente café en líquido, entonces es una mezcla homogénea. Lo mismo pasa con las sopas. Ahí yo no puedo decir, ahí está el tomate, el ajo, la cebolla, ahí está la agüita, la sal, el orégano. No, yo veo solamente algo rojo, cremoso, un componente. Un queque, si yo ese queque use huevo, leche, harina, agua, ¿cierto? Polvo royal, le rayé naranjita, eso, usé todos esos componentes, pero cuando ya está cocido yo no puedo decir, mira, ahí está el huevo, ahí está el agua, no. Otra vez un compañero de usted dio una muy buena opinión, dijo, y profesora, ¿y si yo le agrego pasas y le agrego fruta confitada a eso? Bueno, ahí pasaría, no, ya dejaría de ser homogénea y pasaría a ser heterogénea. Lo mismo sucede con un perfume que tiene muchos componentes, esencias, principalmente de flores, de la tierra, de pétalos, aceites, y también los jugos. El jugo ahí tiene naranja, tiene el azúcar, el agua, y yo veo solamente un componente a mi simple vista. Estos son mezclas homogéneas, ¿ya? Avancemos. Ahí vamos a ver ahora las otros tipos de mezcla. A ver, acá. Acá en todas estas imágenes que ustedes van a observar, ahí apretarlas todas, vamos a ver las mezclas heterogéneas, que es lo que yo le comentaba, con cosas cotidianas de la vida. Yo les decía, para ustedes va a ser fácil. Ahora ustedes pueden pensar, "Oh, estoy comiendo algo homogéneo, estoy comiendo una mezcla heterogénea". Hagan el ejercicio, va a ser bueno porque así ustedes les va a ayudar a aprender, a que no se les olvide el concepto, ¿ya? Más que saber que una ensalada es una mezcla heterogénea, el concepto es el que me interesa que usted entienda, que se puede visualizar los diferentes componentes. Por eso hay imágenes de la vida diaria, como una sopa, una ensalada, y ahí la mezcla del aceite con el agua, ¿verdad? Y claro, a la parte superior está el aceite, a la parte inferior el agua, ¿ya? Que no se juntan, que no se mezclan, están ahí en el mismo envase y es en estado líquido ambas porque adoptan la forma de ese vaso, pero no se mezclan. Entonces son heterogéneas, ¿ya? Bien, sigamos entonces. Sigamos acá con la clase. Vamos a avanzar. Esto también va a entrar en su prueba. Yo estoy tomando conceptos para que ustedes hagan ahora un recuerdo. Traigan a la memoria aquellas cosas que son importantes. Por ejemplo, elemento, lo que estábamos hablando recién. El gas contenido en los globos es un elemento, el helio. En estos globos de helio, que así se conocen, que se suspenden y uno los lanza y llegan a grandes alturas y se mueven con el viento, es helio, este gas. Y ese es un elemento porque solamente este gas los llena solito. Pero ya el azúcar de algodón, esos, es un compuesto porque está formada por 3 tipos de átomos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Carbono, el símbolo es C, hidrógeno es H y el oxígeno es O. ¿Ya?
CHO, siempre el CHO, ahí el azúcar. Entonces, ahí ya pasa a ser un compuesto, porque tiene 3 átomos distintos. Ya teniendo 2, es un compuesto, como el agua, el dióxido de carbono, el cloruro de sodio, el cloruro de hidrógeno. Eso ya son compuestos. Pero uno solo es un elemento, ¿ya? Es decir, si yo en la prueba le coloco solamente el símbolo O, y ustedes me tienen que identificar si ese es un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea, ustedes tienen que marcar que es un elemento. Y si yo en la prueba coloco CO2 o después le pongo mezcla homogénea, heterogénea, ahí ustedes tienen que marcar, eso es un compuesto, ¿ya? Porque estamos hablando de niveles de átomos. Bien, avancemos. Entonces anoten ahí en su cuaderno de apuntes que tienen ahora lo que es un elemento, lo que es un compuesto. Al lado del elemento anoten O2, oxígeno. Y al lado de compuesto, agua, H2O. ¿Ya? Ahí, para que vean la diferencia. Bien, ¿qué es un átomo? Como ya antes lo había mencionado, es la unidad más pequeña que constituye la materia. ¿Ya? Y aquí aparece que es una palabra del griego que significa sin división. Y que los filósofos fueron estudiando esto para investigar cómo estaban compuestas las cosas, es decir, el universo en general y todo lo que tiene que ver con la materia. Entonces, ¿qué es el átomo? Ustedes en sus cuestionarios que han hecho y que yo he revisado han respondido muy bien. Por eso en esta oportunidad no voy a ahondar tanto en esto, porque ya lo hemos visto bastante, hemos visto harto ejemplo, hemos aplicado en cosas de la vida, hemos trabajado en eso, así que solamente lo tengo en esta diapositiva porque aquí en esta PowerPoint está como todo lo que tiene que ver con el temario de su prueba. Entonces, esa palabra átomo es importante y la definición de él también, ¿ya? Obviamente, la composición del átomo, también los neutrones, protones, electrones, ¿ya? El núcleo, también, que también lo hemos dibujado, lo hemos identificado y hemos trabajado en eso, en bastantes clases. Ya, avancemos entonces a la otra diapositiva. Entonces, aquí el concepto, ¿ya? Ya, principales científicos que realizaron un aporte importante en el descubrimiento del átomo. ¿Qué es lo que yo quiero? No quiero que se aprendan todas esas definiciones de memoria. No. Lo que yo quiero es que ustedes sepan que hubo un primer átomo que lo imaginó, lo investigó y llegó a esa conclusión, John Dalton. ¿Ya? Él fue el primero. Eso es importante. Dalton es importante. Anoten. Dalton con su primer átomo. Eso es importante. ¿Cómo fue él? Y lo que yo quiero es que ustedes puedan observar, puedan comparar y concluir que a medida que fueron pasando los años, este átomo, a medida que fue investigado, primero por John Dalton, Joseph Thomson, después Ernest Rutherford, Niels Bohr y el último James Chadwick, hasta el día de hoy aún se siguen investigando. Eso no ha parado, no ha cesado. Este átomo primero de John Dalton en el año 1803 tenía una forma para él, y él pensaba que era así como una bolita de plasticina, así, que era algo compacto, de peso, así, y que tenía carga positiva. Ahí, John Dalton, ¿ya? Algo compacto. Después le fueron agregando las cargas positivas, los electrones, después se dieron cuenta que tenía un núcleo, después otro dijo que era como el sistema solar, que tenía, los electrones giraban alrededor de él en carga negativa, pues fueron añadiendo, sí, pero es que tienen elipse y estos electrones se mueven en distintas direcciones. Fueron agregando al primero, John Dalton, que él dio eso, existe algo mínimo en la materia que se llama átomo, y átomo significa sin división, está unido. Y que para él, lo que él concluyó era una masa, así, como una bolita de plasticina, compacta, completa, sin vacío interno. ¿Ya? Vamos a pasar a la próxima diapositiva y ahí a través de una imagen que es una infografía simple, acá, que me gustó porque la encontré clara. Uno puede decir, es como media de los colores, pero es clara. Y eso es lo que me interesa que ustedes puedan entender. Acá, por ejemplo, Dalton. Para él, estaban en 1808, ahí hay átomos.
que eran del tamaño, todos de un mismo tamaño, una masa compacta. Y que cuando se unían dos átomos ya se usó la palabra compuesto. Esta investigación llevó a Thomson a que él viera que esa masa compacta que tenía ahí eh, cargas, tenía además cargas positivas y negativas. Thomson. Dalton para él eran positivas, pero acá Thomson agregó que no tan solo había positivas, sino negativas. Rutherford habló de los protones, que los protones estaban en un núcleo que tenían carga positiva y habían electrones con carga negativa que giraban en distintas órbitas o elipses alrededor de este núcleo. Bohr, él presenta esa imagen. Al centro, en el núcleo, los neutrones, los protones, alrededor los electrones, pero así como el sistema solar. Igual, todos en las mismas elipses, solamente que los diferencian las distancias. Un átomo diminuto. Después Chadwick, en el año 1932, él ya dijo, sí, hay neutrones, hay protones en el núcleo, pero estos electrones con carga negativa no están como el sistema solar, sino que él le llama la atención la teoría de Rutherford, donde dice que esto se está moviendo en diferentes elipses. Y después tenemos la imagen del átomo. Ahí está el núcleo atómico, dentro están los protones, carga positiva, neutrones, carga neutra, y girando alrededor los electrones con carga negativa. Yo quiero que ustedes esto no digan, ay, la profesora me va a decir quién creó este modelo. Yo quiero que lo que ustedes vean sean por observación, que vean que el primer átomo de Dalton sufrió después a través de muchos años una transformación y que cada uno de estos científicos lo que aportó fue importante hasta el día de hoy. Y seguramente los que están trabajando hoy en día igual, también siguen aportando y siguen añadiendo. La ciencia no para y todos los días avanza, pero hasta el momento esto es más o menos el conocimiento general de estos grandes filósofos y científicos que aportaron muchas cosas importantes a la ciencia. Bien, sigamos entonces. Esto también, para que anoten ahí lo que yo dije con respecto a la transformación de ese átomo, porque por ejemplo puede una pregunta, ¿es verdadero o falso si el átomo nunca ha sufrido una transformación desde el primer investigador hasta el día de hoy? ¿O sí? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuáles fueron los cambios? Ahí ustedes pueden hablar, que se agregaron, en un principio se pensó que solamente tenía carga positiva, después negativa, que estos electrones fueron girando en distintas órbitas, ¿ya? Eso es para que ustedes sepan, eso es como a grandes rasgos, pero bien importante. Bueno, esto también va a estar en su prueba, cambio químico. Los cambios químicos, acá es una variación de la estructura interna de un compuesto o de la materia en sí. Y este cambio es irreversible, es decir, no vuelve atrás. Nunca vuelve a ser lo que era antes. ¿Ya? Y eso hace que este cambio químico que se produce a niveles internos de los objetos, de la materia, sea irreversible y forme nuevas especies. Yo puse el ejemplo de este fósforo, porque en este fósforo, que es un palito delgado de madera y tiene ahí un reactante, se agita, se pone a fricción y prende esta llama, él cuando termine va a ser un palito negro y probablemente se quiebre y se transforma en ceniza y nunca más va a volver a ser un fósforo. Ese es un cambio químico, porque el cambio se produce en la estructura interna, a nivel del átomo, a niveles ahí, cambió, ya no vuelve a ser el mismo. Eso es importante. Cambio químico, pongan cambio químico, ya se generan nuevas especies, es irreversible, no vuelve atrás, y pongan ejemplo, fósforo. Y así se estudia. Dibujen. Entonces después ustedes se van a acordar de lo que escribieron, de lo que dibujaron, de lo que apuntaron. Y eso es importante para las pruebas. Estudiar no es tan solo ponerse frente a un cuaderno y repetir y repetir. No, hay que buscar la forma, cómo descubrir la forma, cómo yo aprendo mejor a través de las imágenes, a través de lo que escucho o a través de lo que escribo. ¿Ya? Porque todos aprendemos de diferentes maneras y eso es lo que ustedes tienen que descubrir. Y esta es una de las formas bastante buenas.
¿Ya? Sigamos con la otra diapositiva. Cambio físico. Es una transformación en la que no varía. Aquí sí vuelve atrás. Puede cambiar y después puede volver a ser lo que era antes. No hay cambio a niveles internos, a nivel de la estructura interna de la materia. Ya no cambia. Los cambios de estado son cambios físicos, acuérdense. Esto es importante, porque la última guía que hice, donde más se equivocaron fue en esto. Por eso lo estoy repasando. Los estados sólido, líquido, gaseoso, que son los que están ahí ustedes dominando, con este movimiento de partícula que aumenta cuando aumenta la temperatura, o que disminuye cuando disminuye la temperatura. Esos son cambios físicos, nunca químicos. Porque si yo este vaso de agua lo tomo, lo pongo al congelador, esta agua se va a congelar y se va a transformar en hielo, se va a solidificar, ¿cierto? Pero después, si yo este mismo hielo lo pongo, lo saco y lo dejo un rato ahí al sol, se va a transformar en agua. Y volvió atrás. Y no cambió su estructura interna. Sigue exactamente igual. ¿Ya? Acuérdense de eso. Anoten cambio físico y pongan grande ahí. No hay cambio en la estructura interna. Ejemplo, sólido, líquido, gaseoso. Eso. Si ustedes se acuerdan así, hacen una nube, un vaso con agua, un hielito. Dibujo. ¿Ya? Avancemos para que puedan recordar y puedan. Acá tenemos. A ver si ustedes me pueden ayudar, estudiantes, que ustedes son tan aplicados. Me gustaría que participaran en esta parte. No tengan temor de equivocarse porque este es un estudio. Yo estoy enseñando, yo estoy aprendiendo junto con ustedes y aparte de eso, aquí equivocarse, cuando uno se equivoca o comete un error, es una de las formas más seguras de aprender. Así que en estas cosas, equivocarse en estas cosas, ya no en cosas de la vida, aquí. Entonces, acá tenemos una naranja, exquisita, jugosa, sanita, pero después esta pasó por un cambio. No voy a decir qué tipo de cambio, porque eso quiero que ustedes me digan. ¿Qué cambio sufrió esa naranja que se pudrió? Ahí está totalmente podrida. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien me puede Químico, aportar? Cambio, Bien. A ver, ¿químico? Ya. sí, un cambio químico. Sí, químico, químico. Sí, bien, cambio químico. Esa naranja ya nunca más vuelve a ser la misma. Pues, a veces nosotros podemos, pero ella sí sufre un cambio químico a nivel de sus átomos, de la parte interna, de la naturaleza interna de ella, cambió. ¿Ya? Esa olla número 2 que está hirviendo, esa agua que está hirviendo a alta temperatura y se está transformando en gas. ¿Qué cambio es? cambio físico, Bien, súper. ¿Evaporización? Bien, sí, es vaporización. Ese es el proceso. Bien. Y el cambio, como bien lo dijo su compañera, es un cambio físico. Porque si yo ese vapor lo contengo y lo vuelvo a pasar por un proceso de vapor a líquido, ahí eso vuelve a contener la misma cantidad de moléculas a nivel atómico, etc. ¿Ya? Si se vuelve a condensar y pasa a líquido, sigue siendo lo mismo, no cambia la naturaleza. Número 3, aquí esta imagen es importante. Quiero que ahí piensen. Tengo un elástico, lo tiro. Eso está haciendo esta persona. Ese cambio de estirar, de encoger, estirar, encoger, ¿es un cambio químico o físico? ¿Qué creen ustedes? Que es Físico. cambio físico. Bien, súper bien. Es físico. Perfecto, porque no cambia, al estirar, no cambia la naturaleza interna. Vuelve a ser lo mismo. Exacto, muy bien. Uy, esto qué exquisito. Flan, un flan de vainilla ahí con azuquita. ¿Qué será? ¿Un cambio químico o físico este flan? químico, yo creo. Químico. Y voy a aprovechar de hacer... Sí, es químico, sí, y quería hacer esa pregunta. ¿Y esta es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea. Bien, súper bien. Bien. Felicitaciones. Están aprendiendo, están poniendo atención. Tengo este huevo, número 5. Ahora ya el huevo ahí ahora está frito. ¿Es un cambio químico o físico que sufrió este huevo? Químico. Químico.
químico. Bien. Heterogénea. Físico. Se adelantaron, bien. Es un cambio químico y es heterogéneo. Bien, porque ahí distingo la clara y la yema. Bien, así también va a estar en su prueba. Ya, imágenes donde ustedes van a tener que identificar si es químico o físico y algún tipo de mezcla. En la número 6 tengo acá esta leche con estos hongos, que algunos lo conocen por Kiefer, o también algunos en forma bien cotidiana le dicen pajarito, ¿cierto? Y eso se está... ¿Qué está pasando ahí? ¿Está sucediendo un cambio químico o un cambio físico? Químico. Químico. Bien, súper. Y pasa a ser heterogénea porque se ven los huevitos o los pajaritos y se ve haciéndolo el yogur. Perfecto, bien Soledad, eso es una mezcla heterogénea y está pasando un proceso, un cambio químico, porque esa leche ya no va a ser leche nunca más, sino que ahora se está transformando en yogur, ¿verdad? Entonces ahí ya perdió y cambió la estructura interna de esta leche. Bien, sigamos, felicitaciones a todos, bien. Bien, por Profe. Tiene que ir a participar. todos bien, profe. ¿Les va a ir bien? Profesora, Dígame, Hugo. entonces póngalo las notas al tiro y así lo evitamos la prueba. Ay. Qué fresco el compañero. Pero si respondieron bien ahora, les va a ir bien. Sí, sí les va a ir bien. Así que no tengan temor. Repasen, hagan este ejercicio que estamos haciendo, estudien de su libro, el de ahora, en la última diapositiva van las páginas de donde yo saqué los contenidos, estudien, ¿ya? No va a ser nada preguntado que ustedes no lo hayamos hablado en clase. Sigamos. Entonces, sigamos con la próxima diapositiva. Ya, ahora lo último, que fue lo último que estuvimos hablando. ¿Cómo se manifiesta ahora la energía? Esto también va a entrar en su prueba. Energía, anoten ahí. Energía y pueden dibujar ahí para que se acuerden. Vamos a ver las diferencias acá de temperatura y calor. ¿Ya? Dice que la energía es una propiedad de la materia que se manifieste de diferentes formas. Existen distintos tipos de energía, ya ustedes lo saben. Tenemos la energía solar, la energía eólica, lumínica, sonora, mecánica, etc. Nosotros también necesitamos energía. Yo estoy ocupando energía para enseñarles, para hablar, mientras muevo mis manos, voy anotando en el cuaderno. Ustedes también apuntando, concentrados, también ocupan energía. Su computador, su tablet, el dispositivo que ustedes tengan ahora conectado está ocupando un tipo de energía. ¿Se dan cuenta? La luz, todo. Entonces, ¿qué es la energía? Aquí dice que la energía es la capacidad de un objeto o de un sistema para realizar un trabajo o provocar un cambio en el entorno. Eso es definición de energía, ¿ya? Provocar un cambio o hacer que un objeto trabaje. Lo vamos a ver, a veces nosotros cuando escuchamos definiciones, yo no quiero que se aprendan esto de memoria. A mí me gusta la aplicación, ¿ya? En cosas diarias, porque así uno sabe que aprendía. Entonces vamos a ir viendo, pero ya sabemos que energía es trabajo y también es un cambio. Al haber energía, hay trabajo y hay cambio. Esas dos palabras importantes. Entonces pongan energía igual trabajo más cambio. Y lo encierran ahí en rojo y para que no se olviden de eso. Esos dos conceptos son importantes. Avancemos. Ahí hay un rayo tremendo, un relámpago. Bien. A través de estas imágenes que ustedes están viendo, estamos visualizando algunos tipos de energía, pero hay muchos más. Acá tenemos energía, por ejemplo. A ver si ustedes se acuerdan. A lo mejor se acuerdan. Me pueden ayudar. Que es lo que vimos en la última clase. Cuando nosotros comemos un alimento, lo que sea, fruta, hay frutos secos, ensalada, comida, porotito, lo que sea. Nosotros lo vamos a consumir, ¿cierto? Y toda esa comida va a pasar un proceso. ¿Qué energía es la que va a ser ahí transformadora y va a estar trabajando en ese proceso? ¿Se acuerdan? Yo les voy a nombrar tres. Puede ser energía mecánica, energía química o energía... Voy a poner una que no tenga nada que ver porque generalmente se hacen así la alternativa. Solar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de energía creen ustedes que es la que va a ocupar?
Química. Química, bien, súper bien, ¿se acuerdan? Bien. Ya, listo, ahí, anotado, bien. Después la imagen donde están ahí, obviamente la palabra lo va a decir, están esos paneles solares. ¿Qué energía es la que ellos ocupan, la que Energía trabajan? solar. ¿Con los paneles solares? Bien, Solar. solar. Sí, y ¿saben qué es? Esa es la energía principal que se ocupa, pero si llegase a ver, por ejemplo, que voy a tratar que no exista esa dificultad de cometer el error, pero hubiesen puesto lumínica también, porque ella nos da luz y también el sol nos da calor, ¿ya? Pero ahí en ese ejemplo, precisamente lo que estamos viendo es solar. El rayo, un relámpago, ¿qué energía será esa? ¿Qué creen ¿Es ustedes? sonora y lumínica o no? Electricidad. Ya, y eléctrica, bien, bien, las tres respuestas, perfecto. Sonora, ahí, lumínica y también eléctrica. ¿Ya? Se han provocado incendios, han muerto animales, electrocutados por este tipo de rayos. Y después en esa represa, ¿qué energía será? ¿De agua? ¿Se acuerdan el nombre? A ver, yo le voy a nombrar. ¿Será energía mecánica, eólica o hidráulica? Mecánica. Hidráulica. También. Bien, hidráulica. Bien. Acá en estos juegos, ¿qué será? ¿Qué tipo de energía será? Mecánica. Bien, mecánica, por el movimiento, ¿cierto? La parte cinética aquí que se está ocupando. Y lo último, estos remolinos. ¿Qué energía es la que ellos ocupan y la que están trabajando? Eólica. Eólica. Perfecto, súper. No, sí les va a ir bien. Súper. Ya, profesor, sigamos la otra. Bien, felicitaciones. Hay un sonido extraño, profe. Sí, es que a veces quedan audios abiertos y se produce este tope de sonido. Bueno, dice, la mayor parte de la energía que utiliza el hombre proviene del sol, ¿verdad? Eso es importantísimo, lo que viene del sol. El sol provoca los fenómenos atmosféricos como la lluvia, nieve, tiene que ver con los cambios climáticos, los cambios que suceden en la Tierra. Estas lluvias provocan los ríos los lagos, y estas aguas después llegan a las generadores hidroeléctricas, que en muchas partes de nuestro país no son bienvenidas porque cambian los cauces de los ríos, también la fuerza de los ríos del agua. ¿Ya? Así se produce la energía eléctrica que llega a las ciudades, las industrias y los hogares, pero también es necesaria. ¿Ya? Solamente que al ser humano le hace falta equilibrar este tipo de decisiones, dónde, cómo, cuándo, y de qué manera también a veces afecta el ecosistema, la biodiversidad, que es tan importante también para el planeta. Pero eso, el sol es importante. Avancemos. En todos estos procesos, la energía proveniente del sol se transfiere a la Tierra y se transforma, por ejemplo, de energía de movimiento del agua a energía eléctrica, como las centrales hidroeléctricas. Otras formas de energía son las químicas, que ustedes la han identificado muy bien, la luminosa, la sonora, cuando ustedes escuchan música. Antiguamente existían los vinilos o estos discos que se ponían en tocadiscos y la aguja se ponía ahí con tanto cuidado. Bueno, todo eso es energía sonora, de movimiento, andar en bicicleta, en vehículo, todo lo que ejerce ahí es cinética, de movimiento, térmica, como las estufas, ahí. Los combustibles poseen energía química. Aquí es para que ustedes reconozcan los tipos de energías que hay. Ya hemos nombrado y hemos hablado, y ahí vemos esa gran cascada tan hermosa, donde va con fuerza el agua bajando, produciendo con esa fuerza tan importante también de producir la energía eléctrica, que se trabaja en la hidroeléctrica. ¿Ya? Avancemos. Bien, aquí vamos apretando, aquí salen las dos imágenes, pueden apretar inmediatamente, por favor, profesor Miguel, y van a salir las dos imágenes. Esto es solamente para que ustedes vean que siempre va a pasar de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. Una cosa es la energía y otra cosa es la temperatura, que la otra vez vimos un ejemplo para que se entendiera mejor. ¿Ya? En la fotografía donde está la persona ahí con la mano, donde hay mayor temperatura es la fogata. Por eso uno acerca la mano hasta cierta distancia porque más allá uno se puede quemar.
Entonces, esa fogata tiene cientos de grados Celsius y nuestras manos, nuestro cuerpo, hay entre 36 y 37 grados. Y esta diferencia de temperatura, cuando hay diferencia de temperatura, siempre va a pasar de mayor temperatura a menor. Quiero que eso lo anoten. Siempre va a suceder el cambio de mayor temperatura a menor temperatura. Ejemplo, escriban ahí la mano en una fogata o en una estufa. Uno ahí cuando tiene frío, está con frío, uno hace ahí, se pone las manitos y para calentarse las manitos, los pies, para que pase de donde hay mayor temperatura a donde hay menor. Eso es así. El ejemplo del vaso. Ese vaso, ahí dice la mano está a mayor temperatura. Ahora mi mano es la que está de mayor temperatura. Y tomo este vaso congelado con una limonada, con hielito. Ese cambio que yo estoy poniendo, donde yo tomo el vaso, mi mano está calentita y el vaso helado, yo lo tomo, hace que empiece a correr agüita por el vaso. Ahí se está condensando ese calorcito. Está haciendo que el calor de ese vaso se transforme rápidamente en líquido. ¿Ya? La energía transferida, la energía, lo que yo paso al otro lado, eso es calor. Ese es el calor. La energía que yo traspaso al otro lado es calor. ¿Ok? Ya. Veamos ahora la otra diapositiva para que vamos comprendiendo ahí mejor. Dice, en síntesis, todo cuerpo posee temperatura, pero no calor. Aun cuando el lenguaje diario nosotros decimos, ¡ay, que está caluroso el día! ¡Hoy que hace calor! Lo que nosotros debemos decir que lo dijimos es que ha aumentado la temperatura. Eso es lo que nosotros sentimos, un aumento de temperatura. ¿Ya? Decimos, la temperatura aumentó, disminuyó, es ella, porque es una medida. La temperatura es una medida. El calor es un traspaso de energía. En el próximo ejemplo les va a quedar mucho mejor, más claro, que es lo que hablamos. Esto. El calor es energía, ¿ya? Mientras que la temperatura es una medida de ella. La temperatura, aquí por un termómetro, se mide la medida de esa energía. Me está dando cuánta energía hay y se mide en temperatura. Por ejemplo, aquí tengo esta imagen. Tengo en una taza de 200 cc, tengo aquí un café, ¿ya? Y después tengo una jarra de aproximadamente 5 litros donde hay mayor cantidad de café y la temperatura en la taza es 40 grados, por ejemplo, y en el jarra es igual, 40 grados. La temperatura no cambia, es la misma. Pero en la jarra, el calor, la energía es mayor que la que está en la taza, por la cantidad, ¿ya? Por el líquido que contiene. ¿Ok? Entonces, en ambos lugares la temperatura es la misma, pero como en la jarra hay mayor cantidad de líquido, en este caso, de este estado de materia, la energía que se siente y el calor es mayor. Eso es, pero la temperatura es la misma. Por eso son cosas distintas. La energía acá es liberada es mayor, pero la temperatura es la misma. ¿Ya? Entonces anote, calor es energía, mientras que la temperatura es una medida. Y la temperatura se mide con un aparato que se llama termómetro, que utilizan ustedes para saber si tienen fiebre o no. Y ahí miran los grados, tiene 38, le está subiendo la temperatura. ¿Ya? Eso es. Sigamos. Sigamos, profesor. Ya, este es un mapa conceptual que a nosotros nos va a ayudar a poder resolver los tipos de energía. Pinche nomás, profesor, todos, los 6 que están acá. La que se mueve por el viento, eólica. La que se mueve por la estufa, calórica. Las bombillas o las ampolletas, lumínica. Todo lo que tiene que ver con el carbón, combustible, química. La electricidad, los electrodomésticos y todo lo que las bombas, energías nucleares, atómicas. ¿Ya? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No desaparece la energía, se va transformando. Y la energía es la responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor.
trabajo, recuerden, energía igual, trabajo y cambio. ¿Ya? Eso. Y la mayor fuente para el ser humano es el sol. Eso es importante. Ya, avancemos. Avancemos. Ya, aquí yo les dejé una ayuda para ustedes, para que puedan estudiar y les vaya bien, 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 bien en su prueba. ¿Ya? Que de hecho yo sé que les va a ir bien. Un cuestionario. Este cuestionario es solamente para que estudien. No es necesario que me envíen sus respuestas. 1. ¿Por qué los sólidos no se pueden comprimir? O sea, ¿por qué yo tengo un cubo de hielo? ¿Por qué no lo puedo achicar como lo puedo hacer, por ejemplo, con una pelota de aire o un globo? Esa pregunta. Pregúntense eso. ¿Ya? Son preguntas de prueba. 2. ¿Cómo puedo probar que las partículas de los gases poseen mayor libertad de movimiento que la de los otros estados físicos? Si ustedes me tuvieran que explicar a mí por qué las partículas de los gases, cómo yo sé que eso sucede, acuérdense el desodorante ambiental, acuérdense el desodorante personal y todo lo que tenga que ver con gases. Cuando lleven una olla, el gas, ¿qué pasa con él? ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo probar? Y usted me dice, porque cuando nosotros utilizamos tal elemento, pasa esto. ¿Ya? Número 3. ¿Por qué los líquidos no tienen forma propia? Acuérdense cómo están las partículas en los líquidos. Están unidos o están semi-unidos en ciertos movimientos, ¿ya? Que van adoptando la forma del contenedor. ¿Cómo están las partículas en los estados líquidos? 4. ¿Qué estado de la materia son fluidos y por qué? Fluido. ¿Cuál estado? ¿El sólido, el líquido o el gaseoso? Eso están preguntando. Cuando hablamos de fluido, hablamos de líquidos. ¿Cuáles? ¿Qué estado de la materia son líquidos y por qué? Es decir, ¿qué sucede en ese estado precisamente? ¿Ya? O den unos ejemplos. La leche, la parafina, el agua, una bebida. Ahí, lo que a ustedes se le ocurra. 5. ¿Qué sucede con las partículas de una sustancia sólida si se calienta? Están las partículas ahí, yo aumento la temperatura. ¿En qué se va a transformar y cómo se llama ese proceso? Apréndanse los procesos. Difusión, vaporización, condensación, solidificación, sublimación. ¿Ya? Apréndanse esos procesos porque eso se va a preguntar. De hecho, ya están en la prueba escritos. Entonces, estudien eso. Actividad. Esto es para que ustedes reflexionen. No es para que me den la respuesta ahora, sino para que lo piensen y en algún momento lo pueden hacer. Puede hacer una pastilla efervescente, cualquier cosa. Dice, para esta actividad necesito un vaso, agua y una tableta efervescente de vitamina C, que es el ácido ascórbico. Ponga agua en el vaso, más de alguien alguna vez lo ha hecho. Luego agregue la tableta efervescente. Describa brevemente lo que ve. Háganlo o describa lo que sucede cuando nosotros ponemos. ¿Qué pasa con la tableta? ¿Qué genera en el agua? ¿Ya? La tableta no pasa nada, sigue intacta, cambia de color o empieza a generar burbujitas. ¿De qué? Se empieza a disolver o la tableta desaparece. No sé, ¿qué pasa con ella? Después, ¿es una reacción química o física lo que estoy viendo? ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea la que queda al final? ¿Por qué? ¿Qué pasó con sus partículas? ¿Hubo un cambio interno o solo fue un cambio de estado? ¿Pasó de líquido a sólido, de sólido a gaseoso? ¿O aquí hubo un cambio en la estructura interna de la materia y la tableta efervescente se disolvió en el agua y se transformó en otra cosa? ¿Ya? Esas conclusiones hagan, porque si lo logran hacer, ustedes así, porque más o menos así van a ser los ejemplos, si ustedes se dan cuenta, es todo lo que ustedes han estudiado, los estados de la materia, los cambios químicos, físicos, mezcla, temperatura, calor, energía, átomo, ¿ya? Eso, para que les vaya bien. En la última diapositiva, como siempre, está el respaldo del apoyo pedagógico, de donde yo saqué el Power de hoy, porque es un resumen de contenido, desde la 132 a la 146. ¿Ya? Es harto de su libro. Estudien, léanlo.
pero no se metan a estudiar cosas que no hablamos, que no vimos, precisamente conceptos, sino simplemente aquellas palabras que a ustedes ya les suenan y que yo las nombré. Ahí está mi correo y mi número de contacto en caso de dudas. Si están estudiando y tienen alguna duda, consulten. A lo mejor yo no les voy a responder. Esta semana tuve problemas con cargar el aparato, ya el dispositivo, pero ya lo resolví. Entonces, pero pueden preguntar y de alguna manera yo les voy a responder. ¿Ya? Terminamos. Así que ya la última diapositiva muestra el final de la clase. Espero que estas clases a ustedes les haya servido. Pueden ustedes de alguna manera estudiar. ¿Sí? Agradezco la asistencia en el día de